¿Qué tal, queridos hermanos míos? El Señor les bendiga, compañeros de lucha, de trabajo, de servicio al Señor. Pablo decía, compañeros de milicia, con que estamos sirviendo al Señor. Este tiempo es para ustedes, para enriquecernos, para poder servir al Señor en la tarea que tenemos por delante con más eficacia y tener, por la gracia de Dios, ¿no? Y la ayuda de Él, de su Santo Espíritu, más resultados en nuestra tarea, en nuestro trabajo, que es lo que deseamos. No solamente servir al Señor, sino también que haya frutos de nuestro trabajo, frutos de nuestra tarea. Porque así lo promete la palabra de Dios y tenemos que tener en cuenta algunas cosas en nuestra vida. Así que bienvenidos, mis hermanos amados, a este tiempo que siempre es nuestro deseo, es nuestra oración, que sea de mucha bendición para nuestra vida. Bueno, el título del tema que queremos hablar hoy es el tiempo. Ese es el tema, valorar, administrar, poder manejar el tiempo de nuestra vida. El título del tema de hoy es Valorando los minutos. Bueno, y en estos programas que tenemos para los líderes, especialmente en la tarea, tenemos en cuenta los minutos y andamos corriendo con este asunto de los minutos. Pero en la vida, necesitamos, los que servimos al Señor, valorar no el tiempo en general, sino a veces tenemos que aprender a valorar el tiempo de cada día, valorando los minutos, porque los minutos se transforman en horas, las horas se transforman en días, semanas, meses, y así muchas veces se nos va la vida, porque no valoramos cada minuto de nuestra vida. Así que Dios te bendiga. Quiero compartirte lo que dice Efesios 5:16. Podemos leer ahí en la palabra de nuestro Dios. Efesios 5:16. Y mientras lo estás buscando en tu Biblia, quiero decirte que manejar el tiempo, manejar los minutos, manejar el tiempo, es un verdadero arte, es una habilidad. Y lo veo especialmente en una persona muy querida de nuestra familia, una persona que tiene tantas habilidades, capacidades manuales, tan inteligente, lo veo, lo admiro, familiar nuestro, pero, ¿sabes? Hay algo que le juega en contra de él y que no le permite que esas habilidades que Dios les ha dado, como toda capacidad que tenemos, Dios ha puesto las capacidades, Dios nos ha dado distintas habilidades en nuestra vida, y así pasa con este familiar nuestro, que yo lo admiro. Hoy no tengo esas habilidades que él tiene, no tengo esas capacidades. Sé que Dios ha repartido talentos, dones, habilidades diferentes. Pero ¿saben lo que les juega en contra? Que no administra bien el tiempo en su vida. Vive una vida desordenada en el tiempo, hace cosas que no tienen sentido, pierde el tiempo en cosas que no son buenas o no, mucho menos necesarias. No son buenas, no son necesarias, y así lo vemos que se le ha ido la vida, prácticamente no ha logrado nada, a pesar de que es una persona que tiene admirables capacidades, talentos para hacer muchas cosas, pero no las ha podido hacer porque ha vivido mal, ha vivido desordenado, ha perdido el dinero, el tiempo en cosas que no tienen sentido, que no tienen utilidad. Y así nos pasa a veces cuando nosotros no sabemos darle el valor a el tiempo, el valor a los días, a las horas del día. A veces vivimos
sin tener en cuenta esas cosas. Y entonces, ¿cuál es el problema? Que podemos tener capacidades, podemos tener habilidades, pero son un desperdicio. Y en las cosas del Señor pasa lo mismo. A lo mejor queremos servir al Señor, a lo mejor queremos hacer la obra de Dios en un sincero deseo del corazón, pero fallamos, fracasamos, porque no administramos correctamente los días, el tiempo. ¿Qué hago en cada día? Y entonces vamos viviendo de acuerdo a las cosas que van apareciendo, de acuerdo a el pensamiento que viene en algún momento o de lo que surge. Y así perdemos el control, y así perdemos la dirección del tiempo, algo tan valioso. Y quiero decirte que es tan importante ser buenos administradores del tiempo, ser buenos administradores de las horas del día, porque es otra de las capacidades que Dios nos ha dado. El tiempo es otro de los capitales que tenemos. Entonces ahora tenemos que hacernos la pregunta, como el tiempo es tan corto, como los días son tan cortos, como la vida pasa tan rápido, entonces tenemos que hacernos esta pregunta, o preocuparnos en manejar nosotros el tiempo, decidir qué vamos a hacer en el día, qué vamos a hacer en lo que tenemos que hacer. ¿Para qué? Para que no se nos pase el tiempo y estemos con las manos vacías. Así que la hora, el día, el tiempo es otro capital, como las capacidades, como las habilidades, como las buenas intenciones. Pero si no sabemos administrar el tiempo, todo lo otro se va desperdiciando. Efesios capítulo 5, vamos a leer en la palabra de nuestro Dios. Que Dios nos ayude a valorar el tiempo y saber administrarlo, porque somos administradores de todas las cosas que Dios nos ha dado. No son nuestras, pero Dios nos las ha dado para administrar. Y entonces es una habilidad, es un arte administrar bien las capacidades, el tiempo, los talentos y demás. Es un arte. Dice Efesios capítulo 5, 16, el versículo. Pablo nos dice: saquen el mayor provecho de cada oportunidad en estos días malos. ¡Oh, qué tremenda palabra! ¡Qué tremendo lo que nos está diciendo aquí el Señor! El Señor nos está diciendo que saquemos el mayor provecho de cada oportunidad en la vida en estos días malos. Así que si no tenemos cuidado, ¿cómo manejamos el tiempo? ¿En qué cosas invertimos el tiempo? ¿En qué cosas, a qué le dedicamos tiempo en nuestra vida? ¿A qué? ¿Cómo se van las horas del día? ¿Qué cosas hacemos en el día? Bueno, muchas veces para nosotros eso no ha tenido mucho valor, no ha tenido mucha importancia. Pero hoy yo quisiera mostrarte en la palabra de nuestro Dios cómo para el Señor tiene valor el tiempo. Y como administradores, mayordomos de tantas cosas que Dios nos ha dado, también tenemos que saber administrar y ser buenos mayordomos del tiempo. ¿Sabes? Estaba pensando en este mundo que Dios creó, nuestro planeta, Tierra, que así le llamamos, ¿no? El planeta Tierra, este mundo en el cual vivimos, que tiene tantas riquezas, de todo tipo de riqueza. Dios nos ha dado un planeta que no es una casualidad. Dios nos dio un planeta para vivir al ser humano riquísimo, con alimento, con distintos materiales,
con tantas riquezas. No estoy hablando de los diamantes, de ese tipo de... Estoy hablando de la naturaleza, estoy hablando del agua, estoy hablando de las plantas. Pero fíjense esto, el ser humano, la humanidad, no ha sabido administrar bien estas riquezas naturales. Por eso, en nuestra tierra hay varios tipos de problemas. Uno, la injusticia, la desigualdad, el egoísmo, y esto ha traído como consecuencia hambre, muertes, guerras, enfermedades y distintas situaciones tan perjudiciales y tan negativas, dolorosas para la humanidad. ¿Por qué? Porque la riqueza que tenemos en nuestro mundo, tanta riqueza que Dios nos ha dado y sin tener en cuenta las capacidades que tiene el ser humano de pensar, de estudiar, de proyectar y de usar esas capacidades. Miren ustedes, con las capacidades mentales que Dios le ha dado al ser humano, más las riquezas, la humanidad tendría que estar bien, tendríamos que tener alimento de sobra, nadie tendría que pasar necesidad, no tendría que haber hambruna, no tendría que haber necesidades, pero sin embargo hay guerra, hay dinero en cosas que no sirven, en armamento, en droga, en alcohol, y así, fíjense, el ser humano desperdicia lo que Dios nos ha dado. Hemos sido malos administradores en nuestro mundo. Por eso hay tantos problemas. Hasta incluso la misma naturaleza está sufriendo por la mala administración. Hemos sido malos mayordomos, tenemos que reconocerlo en la tierra. Ahora, esto lo podemos aplicar a nuestra vida y a nuestro ministerio, especialmente sobre lo cual estamos hablando. El tiempo es una riqueza. Nada tendría sentido si no tuviéramos tiempo, si no tuviéramos años para vivir. No se podría hacer nada. Así que podemos hacer cosas, pero tenemos que administrar el tiempo. Y quiero leerte ahí lo que dice Eclesiastés capítulo 3, versículo 1, vamos a leer el 1 y el 11. Eclesiastés 3. Fíjense lo que dice aquí, en este lugar, la palabra del Señor. Eclesiastés 3:1 dice: hay una temporada o hay un tiempo para todo, un tiempo para cada actividad bajo el cielo. Tremendo. Hay una temporada o hay un tiempo para todo, un tiempo para cada actividad bajo el cielo. Y el 11 dice: sin embargo, Dios lo hizo todo hermoso para el momento apropiado. Miren qué tremendo. Pensemos en esto. Sin embargo, Dios lo hizo todo hermoso para el momento apropiado. Eclesiastés 3:11. Entonces Dios es un Dios que maneja los tiempos. Es un Dios que creó el tiempo. Y nosotros tenemos que, como criaturas a imagen y semejanza de Dios, y ahora, por la fe en Cristo, hijos de Dios, nuestro Padre, es un Dios que le da valor al tiempo. Es un Dios que maneja todas las cosas, por lo menos aquí en la tierra, en base al tiempo. Y nosotros tenemos, como hijos de Dios y también creados a imagen y semejanza del Señor, tenemos que aprender a manejar el tiempo. Porque si no manejamos los tiempos, vamos a tener dificultades en la vida y también vamos a tener poco fruto en nuestro trabajo, porque vamos a hacer las cosas mal, vamos a hacer las cosas fuera de tiempo. Y recuerdo lo que dice, te recuerdo lo que dice Eclesiastés 3:1. Hay una temporada para todo, un tiempo para cada actividad bajo el cielo. Sin embargo, dice el versículo 11, Dios lo hizo todo hermoso para el momento apropiado.
Es hermoso en ese momento. Pero si se pasa ese momento, aparentemente lo que está diciendo aquí la palabra, que pierde la hermosura o pierde la eficacia o pierde la virtud. Entonces tenemos un Dios que maneja los tiempos. Y lo primero que vos ves en la Biblia, lo primero que podemos mirar en la Biblia, en Génesis capítulo 1, desde la creación, fíjense lo que estoy diciendo, desde la creación, primer capítulo de la Biblia, libro de Génesis, el comienzo. ¿Cómo fue el comienzo? ¿Cómo fue el principio? Vemos a un Dios creador, pero vemos a un Dios creador que maneja los tiempos. No es una cosa desordenada, es algo organizado. Escuchen, es algo organizado en base al tiempo. Por eso vos ves que en la creación se divide el tiempo de la creación en 6 días de trabajo y un séptimo día para el descanso. Y vemos, primer día que el Señor crea una cosa, segundo día otra cosa, tercer día otra cosa. Y vemos cómo el Señor nos cuenta en su palabra, en su misma palabra, cómo Él fue organizado, ordenado, y Él fue haciendo la creación día por día. Cada cosa en su tiempo. Escuchen, que Dios nos hable. Cada cosa en su tiempo. Dios manejó el tiempo. No fue algo desordenado, sino que fue paso por paso. Por eso es necesario que nosotros aprendamos a manejar los tiempos de nuestra vida. El título es Valorando los minutos. Si valoramos los minutos, vamos a valorar el tiempo. Dos cositas del ministerio o de la vida del Señor Jesús. ¿Cuándo vino el Señor Jesús a esta tierra? Hace 2000 años atrás. ¿Por qué vino en ese momento? ¿Nunca te pusiste a pensar? Dice que hubo un tiempo. Dice el apóstol Pablo en Gálatas 4:4, pero cuando se cumplió el tiempo establecido, Dios envió a su Hijo, nacido de mujer, sujeto a la ley. Gálatas 4:4. La venida del Señor Jesús fue en un tiempo establecido por Dios. Cuando Jesús vino, fue en el tiempo establecido por Dios. Ahora fíjense, 30 años después de nacer el Señor Jesús, comienza el ministerio. ¿Y saben qué predicaba Jesús? Jesús predicaba cuando comienza, Marcos 1:15, dice, el tiempo se ha cumplido, arrepentido, porque ha venido el reino de los cielos. Jesús trajo el tiempo del reino de los cielos. Hay un tiempo señalado. Y luego cuando Jesús va a morir en la cruz del Calvario, Lucas 9:51 dice, el tiempo en que iba a ser recibido arriba se cumplió. Así que la finalización del ministerio del Señor Jesús tenía un tiempo. Así que el Señor, para hacer su tarea, su trabajo, su ministerio, tuvo 3 años y tuvo que manejar el tiempo. No pudo perder el tiempo, porque tenía 3 años nada más, 3 años y un par de meses, hasta que Él tenía que morir en la cruz del Calvario y luego ascender a los cielos. Ese fue el tiempo establecido por Dios, el tiempo de su venida, el tiempo de su nacimiento, el tiempo de su muerte, el tiempo de la finalización de su ministerio. Fíjense cómo aún el ministerio del Señor Jesús estaba encerrado en el tiempo. Y si el Señor Jesús no hubiera sabido manejar el tiempo, seguramente no hubiera podido hacer todas las cosas que Él hizo. Y espero entonces que el Espíritu Santo te esté hablando en este momento en lo importante, lo valioso que es el tiempo. Por eso es muy importante que no perdamos el tiempo de nuestra vida, las horas del día en cualquier cosa.
en algo que se nos presente. Quiero darte algunos consejos de cómo manejar el tiempo para que tu ministerio sea útil de acuerdo al llamado que Dios te ha hecho. Porque como vimos con el Señor Jesús que hay un tiempo, bueno, así pasa con nosotros. También hay un tiempo señalado por el Señor. Y ese tiempo tenemos que saber aprovecharlo. Dice Colosenses 2:5 que el apóstol Pablo se admiraba de la iglesia de Colosa por el buen orden que ellos en el cual vivían y cómo hacían las cosas. Fíjense qué interesante que es el buen orden, porque Dios, dice Corintios, dice el apóstol Pablo a la iglesia de Corinto, que Dios es un Dios de orden. Lo vemos el orden de Dios en toda la historia bíblica. El tiempo de que Dios llamó a Israel, el tiempo que vino y nació el Señor Jesús, que vino a este mundo, el tiempo en que murió, cada cosa en su tiempo. Entonces Dios es un Dios de orden. Nosotros también, para ser efectivos, para tener un ministerio productivo y de bendición, tenemos que ser de orden. Vamos a los consejos. Primero, cada día es importante de tu vida. Sea lunes, sea martes, sea miércoles, sea jueves, sea viernes, sea sábado, sea domingo. Cada día es importante en tu vida. Ahora quiero invitarte a pensar que cada día tiene valor. Ahora, ¿cómo hacer que te sea productivo, provechoso, como dice la palabra de Dios, ¿no? Saquen el mayor provecho de cada oportunidad en estos días malos, Efesios 5:16. ¿Cómo hacer para sacar el mayor provecho de todos los días de nuestra vida? Cada día, no te olvides, cada día es muy importante. Y para sacar el mejor provecho, lo mejor que podemos hacer es planear el día. Planearlo, hacer un plan de lo que vamos a hacer en ese día, sea lunes, sea miércoles, sea sábado, incluso sea el domingo, el día del Señor, que a veces lo usamos también para saludar a la familia, cuando la pandemia nos permite, bueno, poder juntarnos y aún disfrutar esos tiempos de gozo familiar. Bueno, planear el día, planearlo con anticipación. Por ejemplo, hoy, mañana, ¿qué tengo que hacer mañana? ¿A qué voy a dedicarle las horas de mi vida en el día de mañana? Los argentinos tenemos una lucha contra una costumbre de vivir en forma desordenada o de vivir en forma desorganizada. Hay un poeta argentino que hablaba de los gauchos y decía que, me refiero al Martín Fierro, muchos lo han oído nombrar, lo conocen o algo habrán leído, famoso poema argentino sobre los gauchos de nuestra patria. Decía el gaucho que él quería vivir libre como el pájaro, como que no tenía horario, quería vivir libre. Pero sabes, eso no es bueno. Por eso la cultura gauchesca trajo muchos problemas en nuestro país. El desorden, sin responsabilidades, y eso parece que es bueno. Pero yo quiero decirte en este momento que no se condice, no está de acuerdo con la palabra de nuestro Dios. Manejemos el tiempo, hagamos planes del día, no vivas así nomás, y mucho menos vivas desordenadamente. Es importante poner horarios. Anímate a ponerle horario a cada actividad. Comienzo y finalización, sea una visita familiar incluso. ¿Por qué? Porque tenés que tener en cuenta que muchas veces hay personas que no valoran el tiempo, sean amigos, familiares, vecinos, que viven desordenadamente y para ellos no tiene valor el tiempo y le da lo mismo perder el tiempo.
pero nosotros no, porque estamos sirviendo al Señor y porque tenemos muchas cosas que hacer, tenemos que trabajar, tenemos que estudiar, tenemos que las responsabilidades familiares, nuestras familias, seamos hijos o padres, tenemos muchas cosas que hacer y servir al Señor y extender ese reino. Entonces nosotros, los creyentes en Cristo, los que servimos al Señor, no tenemos tiempo para perder. Entonces tenemos que ponerle un límite a cada hora, a cada actividad que hagamos. Así que el tercer consejo es estemos atentos para no perder el tiempo, porque hay personas que nos hacen perder el tiempo. Y quiero terminar hablándote de este punto en cuanto al tiempo. Hay una palabra muy linda en la Biblia que es la consagración. Cuando decimos muchas veces que nosotros hemos consagrado nuestra vida al Señor y para servir al Señor mientras estemos en esta tierra. Y creo que vos has consagrado tu vida. Un día el Espíritu Santo te llamó, el Espíritu Santo te conmovió, tocó tu corazón y sentiste el llamado de Dios y consagraste tu vida al Señor para ser un hijo de Dios y mientras vivamos en la tierra, bueno, para predicar su evangelio, para ganar almas para Cristo. Y sabes una cosa, eso se llama consagración. Estaba pensando en lo que significa la consagración y me di cuenta, y con esto termino, que no hay consagración si no consagro mi tiempo para Dios. Mira qué sencillo. Puedo tener mucho deseo, puedo decir que yo voy a servir al Señor, puedo decir que yo voy a abrir una célula, puedo decir que quiero ganar alma, puedo decir tantas cosas, puedo decirlas, pero si cuando llega el momento no sé manejar el tiempo y no le dedico el tiempo al Señor, no sirve de nada, porque aún la consagración de nuestra vida al Señor está relacionado con el tiempo de mi vida, el tiempo que yo le dedique a mi ministerio, a la oración, a estudiar, a prepararme y también a desarrollar la tarea. No hay consagración en la vida de un cristiano si no hay tiempo consagrado al Señor. ¿Entiendes esto? Está relacionado. Y con esto quiero concluir en este momento. Qué valioso que es el tiempo. Por eso pusimos a este tema valorando los minutos. Porque si valoramos los minutos, cada hora, vamos a poder aprovechar bien el tiempo de nuestra vida y ser útiles y traer bendiciones a este mundo. Pero para ello es importante que vos te organices, planees y valores el día de tu vida. Dios te bendiga y que podamos manejar nosotros el tiempo siendo buenos administradores. Hasta la próxima para otro tema.